La antigua Grecia fue una de las civilizaciones más importantes de la historia. Comenzó hace muchos miles de años en la región del Mediterráneo. Los griegos no vivían en un gran país como lo hacemos hoy en día. En cambio, vivían en muchas pequeñas ciudades-estado independientes llamadas polis. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno y sus propias leyes. Dos de las ciudades-estado más famosas eran Atenas y Esparta. Los griegos comenzaron como simples agricultores y pastores, pero con el tiempo se convirtieron en comerciantes y constructores. Crearon hermosas ciudades con templos, teatros y campos deportivos. Los griegos inventaron la democracia en Atenas alrededor del año 500 antes de Cristo. Esto significa que el pueblo tenía voz en la toma de decisiones para su país. No todas las personas podían votar, pero era una idea nueva e importante. Los griegos eran muy inteligentes y creativos. Amaban el aprendizaje, el arte y los deportes. Crearon los Juegos Olímpicos para honrar a sus dioses. También crearon historias y obras de teatro asombrosas que todavía leemos hoy en día. Pensadores griegos famosos como Sócrates, Platón y Aristóteles se hicieron grandes preguntas sobre la vida y cómo deberían vivir las personas. Inventaron la filosofía, que significa amor por la sabiduría. Los científicos griegos hicieron descubrimientos sobre matemáticas, astronomía y medicina. Estudiaron las estrellas y trataron de entender la naturaleza. Construyeron edificios sólidos que duraron miles de años. El edificio más famoso es el Partenón, un enorme templo en Atenas. Para el año 146 a.C., los romanos conquistaron Grecia, pero las ideas y la cultura griegas eran tan poderosas que perduraron incluso después de que Grecia perdiera su independencia. Los romanos copiaron muchas ideas griegas y las difundieron por toda Europa. La civilización griega influyó en casi toda la historia occidental posterior. El Imperio Romano fue uno de los poderes más grandes que jamás hayan existido. Comenzó como una pequeña ciudad a orillas del río Tíber en Italia alrededor del año 750 a.C. Roma comenzó como un reino, luego se convirtió en una república y finalmente en un imperio bajo líderes poderosos llamados emperadores. Los romanos eran excelentes soldados y constructores. Crearon un enorme imperio que abarcaba la mayor parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. El ejército romano
estaba muy organizado y era fuerte. Los soldados romanos estaban bien entrenados y eran disciplinados. Construyeron caminos a lo largo de su imperio para mover soldados rápidamente y para comerciar con lugares lejanos. Estos caminos estaban tan bien construidos que muchos todavía existen hoy en día, casi 2000 años después. Los romanos también construyeron puentes, acueductos y muros para proteger su imperio. Los romanos crearon importantes sistemas legales. Creían en leyes que eran justas y se aplicaban a todos. Muchos sistemas legales modernos se basan en el derecho romano. Los romanos también inventaron una forma práctica de gobierno con diferentes niveles de autoridad. Tenían el Senado, que era como un parlamento donde hombres importantes tomaban decisiones. Roma le dio al mundo muchos inventos e ideas. Los romanos desarrollaron el hormigón, que utilizaban para edificios y caminos. Crearon un calendario similar al que usamos hoy en día. También crearon un idioma común llamado latín. Este idioma influyó en muchas lenguas europeas que hablamos hoy en día. El Imperio Romano difundió el cristianismo por todo el mundo. Jesús nació durante la época romana. A medida que sus seguidores difundían sus enseñanzas por todo el imperio, el cristianismo finalmente se convirtió en la religión oficial de Roma. Para el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó. Tribus bárbaras invadieron desde el norte y el imperio se debilitó. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, continuó durante otros 1000 años. La cultura romana tuvo una influencia tan fuerte que moldeó toda la historia europea que le siguió. Después de la caída de Roma, Europa entró en un largo período llamado la Edad Media o período medieval. Duró aproximadamente desde el año 500 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Durante este tiempo, la vida era muy diferente a la época romana. El fuerte gobierno central desapareció. En cambio, Europa estaba dividida en muchos reinos pequeños gobernados por reyes y nobles. El período medieval vio el surgimiento del feudalismo, un sistema donde la sociedad estaba organizada como una pirámide. En la cima estaba el rey. Debajo de él estaban los nobles que poseían grandes extensiones de tierra llamadas feudos. Debajo de los nobles estaban los caballeros, que eran soldados y guerreros. En la base estaban los campesinos, llamados siervos, que trabajaban la tierra. Todos tenían deberes con las personas que estaban por encima de ellos. A cambio,
recibían protección. El feudalismo creció porque la gente necesitaba protección y seguridad. Durante este tiempo hubo muchas guerras e invasiones. Los señores locales podían proteger mejor a su gente que un rey lejano. Así que la gente entregaba voluntariamente su lealtad a señores poderosos de su zona. El señor le daba al campesino tierra para cultivar, y el campesino le daba al señor cosechas y servicios a cambio. La vida en el período medieval era dura para la mayoría de la gente. Los campesinos trabajaban en el campo desde el amanecer hasta el atardecer. Cultivaban cosechas y criaban animales. La mayoría de la gente nunca viajaba lejos de sus aldeas. Vivían en pequeñas chozas sin comodidades modernas. La educación era escasa y la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. La iglesia era muy poderosa durante el período medieval. El Papa en Roma dirigía la Iglesia católica. Los obispos y sacerdotes tenían gran poder y riqueza. Se construyeron hermosas catedrales e iglesias en cada ciudad y pueblo. La vida de muchas personas giraba en torno a la iglesia. El período medieval no fue una época de progreso y aprendizaje como la antigua Grecia y Roma. Sin embargo, no fue tan oscuro como algunos piensan. La gente creó hermoso arte y música. Construyeron castillos e iglesias impresionantes. Desarrollaron nuevas herramientas y técnicas agrícolas. El período medieval sentó las bases para la Europa moderna. El Renacimiento fue un período maravilloso en la historia europea que comenzó en Italia alrededor del año 1300 después de Cristo y se extendió al resto de Europa hacia el 1600 después de Cristo. La palabra renacimiento significa renacer. Se llamó así porque la gente se interesó de nuevo en las ideas y el arte de la antigua Grecia y Roma. Fue una época de increíble creatividad, aprendizaje y descubrimiento. Durante el Renacimiento, la gente comenzó a hacerse nuevas preguntas y a pensar de nuevas maneras. En lugar de simplemente aceptar lo que enseñaba la Iglesia, la gente quería aprender y observar el mundo por sí misma. Artistas, escritores y pensadores comenzaron a crear obras increíbles. Los pensadores del Renacimiento valoraban a los seres humanos y sus capacidades. Este movimiento se llamó humanismo. Enfatizaba la creatividad, la razón y el logro humanos. El Renacimiento produjo algunos de los más grandes artistas que han existido. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa y estudió cómo funcionaba el cuerpo humano.
Miguel Ángel esculpió hermosas esculturas y pintó el techo de la Capilla Sixtina. Rafael creó pinturas maravillosas. Estos artistas estudiaron la naturaleza cuidadosamente y usaron nuevas técnicas para hacer su trabajo más realista. Sus pinturas parecían vida real, no los dibujos planos del arte medieval. La invención de la imprenta en 1440 fue muy importante. Un alemán llamado Johannes Gutenberg inventó esta máquina. Permitió imprimir libros de forma rápida y barata. Antes de esto, los monjes tenían que copiar libros a mano, lo que llevaba meses o años. Ahora mucha gente podía tener libros. El conocimiento se extendió rápidamente por Europa. Más gente aprendió a leer y escribir. Los escritores también crearon obras hermosas durante el Renacimiento. Dante escribió un poema famoso llamado La Divina Comedia. Shakespeare escribió obras de teatro y poemas maravillosos que todavía representamos hoy en día. Estos escritores usaron nuevas ideas y contaron historias sobre sentimientos humanos y la vida real. El Renacimiento cambió Europa para siempre. Puso fin al período medieval y comenzó la era moderna. Nuevas ideas sobre ciencia, arte y vida humana comenzaron durante este tiempo. Estas ideas continúan influyendo en nuestro mundo actual. La Ilustración fue un periodo importante en la historia europea que duró aproximadamente desde 1650 hasta 1800. Fue una época en la que la gente creía que la razón humana y la ciencia podían resolver la mayoría de los problemas. Los pensadores decían que la gente debería cuestionar las viejas ideas y usar sus mentes para entender el mundo. Importantes filósofos y científicos vivieron durante la Ilustración. René Descartes fue un pensador francés que dijo que la gente debería dudar de todo y solo creer en cosas que pudieran probar. Isaac Newton descubrió las leyes del movimiento y la gravedad. Demostró que el universo seguía leyes naturales que la gente podía entender a través de la observación y las matemáticas. Estos grandes pensadores creían que la inteligencia humana podía desbloquear los secretos de la naturaleza. Los filósofos de la Ilustración creían en ideas importantes como la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Voltaire creía en la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. Decía que se debería permitir a la gente creer lo que quisiera sin ser castigada. Jean-Jacques Rousseau escribió sobre la libertad y dijo que todas las personas nacían iguales. Estas ideas
eran revolucionarias porque los reyes y la iglesia tenían todo el poder en ese momento. La Ilustración también trajo nuevas ideas sobre el gobierno. Montesquieu sugirió que el poder del gobierno debería dividirse en tres partes: el poder legislativo, que hace las leyes; el poder ejecutivo, que ejecuta las leyes; y el poder judicial, que interpreta las leyes. Esta idea se convirtió en la base de muchos gobiernos modernos, incluido el de Estados Unidos. La ciencia se volvió muy importante durante la Ilustración. Los científicos estudiaban la naturaleza y realizaban experimentos para entender cómo funcionaban las cosas. Rechazaron las viejas supersticiones y el pensamiento mágico. Querían pruebas y evidencias. Este método científico se convirtió en la base de la ciencia moderna. La Ilustración cambió la forma en que la gente pensaba sobre el mundo. Puso fin a la idea de que la Iglesia y los reyes tenían todas las respuestas. Dio a la gente común la confianza de que podían pensar, cuestionar y crear. Estas ideas llevaron directamente a revoluciones democráticas en América y Francia. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña alrededor de 1760 y se extendió por Europa durante el siglo XIX. Fue uno de los cambios más grandes en la historia humana. Antes de esto, la gente fabricaba cosas a mano o con energía animal. Durante la Revolución Industrial, las máquinas impulsadas por vapor hacían el trabajo mucho más rápido. La Revolución Industrial comenzó con la industria textil, que fabricaba telas y ropa. Una máquina llamada la Spinning Jenny permitía a una persona hilar hilo mucho más rápido que antes. Otra máquina llamada el telar mecánico tejía el hilo en tela muy rápidamente. Estas máquinas necesitaban energía, así que los inventores crearon la máquina de vapor. James Watt mejoró la máquina de vapor y se convirtió en el invento más importante de la época. Las máquinas de vapor daban energía a fábricas, trenes y barcos. Las fábricas se convirtieron en enormes edificios llenos de máquinas. La gente, especialmente mujeres y niños, trabajaba en fábricas de 12 a 16 horas cada día. Trabajaban en condiciones peligrosas por muy poco dinero. No había normas de seguridad. Niños de tan solo 5 años trabajaban en fábricas y minas. Las condiciones eran terribles, pero la gente necesitaba el dinero para sobrevivir. La revolución industrial cambió dónde vivía y trabajaba la gente. En el pasado, la mayoría de la gente vivía en el campo y cultivaba. Ahora,
La gente se mudaba a las ciudades para trabajar en fábricas. Las ciudades crecieron muy rápidamente. Barrios pobres con casas abarrotadas y calles sucias crecieron alrededor de las fábricas. Las enfermedades se propagaban fácilmente porque el saneamiento era malo. Mucha gente se enfermaba. Sin embargo, la revolución industrial también trajo buenos cambios. Los nuevos inventos facilitaron el transporte. Los trenes conectaban ciudades y permitían que las mercancías se movieran rápidamente. Se construyeron nuevas carreteras. La comunicación mejoró. Las fábricas producían más bienes, así que los precios bajaron y más gente podía permitirse cosas. La clase media creció. La vida se volvió más cómoda para muchas personas. La revolución industrial creó nuestro mundo moderno. Las ciudades modernas, las fábricas, los trenes y la tecnología comenzaron durante este período. Cambió la sociedad por completo y continúa influyendo en cómo vivimos hoy. La Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918. Fue la primera gran guerra librada con armas y tecnología modernas. Millones de personas murieron. La guerra cambió Europa por completo y afectó a todo el mundo. Antes de la guerra, Europa estaba dividida en dos grupos de países poderosos con alianzas. Un grupo incluía a Alemania, Austria, Hungría e Italia. El otro grupo incluía a Francia, Rusia y Gran Bretaña. Estos países competían por el poder en colonias en África y Asia. Construyeron enormes ejércitos y armas. Las tensiones crecieron entre ellos. Todos sabían que una gran guerra podría llegar, pero nadie pudo detenerla. La guerra comenzó debido a un asesinato. El 28 de junio de 1914, un asesino mató al archiduque Francisco Fernando de Austria. Austria culpó a Serbia y le declaró la guerra. Rusia apoyó a Serbia. Alemania apoyó a Austria. Francia apoyó a Rusia. Gran Bretaña se unió porque Alemania invadió Bélgica. De repente, todos los principales países europeos estaban en guerra. La guerra fue horrible más allá de la imaginación. Por primera vez se usaron nuevas armas como gas venenoso, tanques y aviones en la batalla. Los soldados estaban atrapados en trincheras, largas zanjas cavadas en el suelo. Se enfrentaban a ametralladoras y artillería que mataban a miles en un solo día. Los soldados vivían en barro y suciedad,
y muchos morían de enfermedades como la gripe. Millones de soldados murieron y resultaron heridos. La guerra también dañó a la gente común. Los gobiernos controlaban todo: comida, ropa y trabajo. Las mujeres fueron a trabajar a fábricas haciendo armas. Los niños pasaban hambre porque la comida era necesaria para los soldados. Ciudades enteras fueron bombardeadas. Personas inocentes, no solo soldados, murieron en la guerra. Alemania perdió la guerra en noviembre de 1918. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano se rindieron. Unos 20 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Familias enteras perdieron a sus seres queridos. La guerra dejó a Europa quebrada y pobre. El Tratado de Versalles impuso duros castigos a Alemania. Esta humillación y dificultad llevarían a otra guerra terrible solo 21 años después. La Segunda Guerra Mundial duró de 1939 a 1945. Fue la guerra más mortífera de la historia humana. Millones de personas murieron, incluidos 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. La guerra destruyó ciudades y causó terribles sufrimientos en toda Europa. Adolf Hitler llegó al poder en Alemania en 1933. Culpó a otros países y grupos de personas por los problemas de Alemania. Quería construir un nuevo imperio alemán. Prometió hacer a Alemania grande de nuevo y mejorar la vida de los alemanes. Mucha gente le creyó porque estaban enfadados y eran pobres después de la Primera Guerra Mundial. Hitler comenzó la guerra invadiendo Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Alemania conquistó rápidamente Francia y gran parte de Europa. El ejército de Hitler era poderoso y estaba bien organizado. Para 1941, Alemania controlaba la mayor parte de la Europa continental. Durante la guerra, Hitler cometió terribles crímenes. Quería eliminar por completo al pueblo judío. Obligó a los judíos a entrar en campos de concentración donde millones fueron asesinados. También mató a personas discapacitadas, gitanas y enemigos políticos. Este terrible evento se llama el Holocausto. Es uno de los peores crímenes de la historia humana. En 1941, Alemania atacó la Unión Soviética, otro país enorme. La guerra en el frente oriental fue increíblemente brutal. Millones de soldados y civiles murieron allí.
En 1944, soldados estadounidenses, británicos y otros aliados invadieron Francia en el día D. Lucharon avanzando hacia el este, hacia Alemania. Para 1945, Alemania estaba derrotada. Soldados del este y del oeste llegaron a Alemania al mismo tiempo. Alemania se rindió en mayo de 1945. Hitler murió antes de que pudiera ser capturado. La guerra en Europa terminó, pero la guerra en Asia continuó hasta agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial mató entre 70 y 85 millones de personas. Ciudades enteras fueron destruidas. Europa estaba en ruinas. El Holocausto mostró al mundo el terrible mal que los humanos podían hacer. Después de la guerra, la gente prometió que tal horror nunca volvería a suceder. Crearon las Naciones Unidas para promover la paz. Después de que la Segunda Guerra Mundial terminara en 1945, Europa enfrentó un nuevo tipo de conflicto llamado la Guerra Fría. Duró hasta 1991. En esta guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos eran enemigos, pero no lucharon directamente con armas. En cambio, compitieron por el poder e influyeron en otros países. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba dividida. La Unión Soviética ocupó Europa del Este. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia ocuparon Europa Occidental. Estas áreas permanecieron divididas durante 45 años. Europa del Este cayó bajo control soviético y se volvió comunista. Europa Occidental siguió siendo democrática y capitalista. Una famosa línea dividía Europa por la mitad. Winston Churchill la llamó el telón de acero. Era como un muro invisible entre la Europa comunista y la democrática. Alemania estaba dividida en dos países. Alemania Oriental estaba controlada por la Unión Soviética. Alemania Occidental estaba controlada por las potencias occidentales. La ciudad de Berlín también estaba dividida. En 1961, la Unión Soviética construyó el Muro de Berlín para evitar que la gente escapara de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Las personas que intentaban cruzar el muro eran asesinadas. El muro se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Los países de Europa del Este fueron forzados a volverse comunistas como la Unión Soviética. El gobierno controlaba todo: trabajos, hogares, comida, lo que la gente podía decir y creer. No había libertad. Las personas que criticaban al gobierno eran castigadas.
Mucha gente quería escapar, pero no podía salir. Europa occidental era libre y se volvió próspera. La gente podía elegir su gobierno, sus trabajos y sus creencias. Se desarrollaron democracias. Las condiciones de vida mejoraron. En la década de 1960, Europa occidental era una de las regiones más ricas del mundo. En 1989, todo cambió. La Unión Soviética se debilitó y ya no pudo mantener Europa del Este. La gente en Polonia, Hungría y Checoslovaquia exigió libertad y democracia. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Familias separadas durante 28 años se reunieron. En 2 años, todos los gobiernos comunistas de Europa del Este habían desaparecido. Alemania se reunificó. La Guerra Fría terminó. Después de que la Guerra Fría terminara en 1991, Europa entró en un nuevo período. El objetivo principal era unir el continente y construir una paz duradera. Los europeos recordaban las terribles guerras y querían prevenir otro conflicto. Trabajaron para crear una Europa unida, basada en la democracia, los derechos humanos y la cooperación. La Unión Europea se creó para unir a los países europeos política y económicamente. Diferentes países habían intentado unirse antes, pero la Unión Europea moderna comenzó pequeña. En 1957, 6 países crearon la Comunidad Económica Europea. Gradualmente, se unieron más países. Para 2020, 27 países eran miembros de la Unión Europea. La Unión Europea permite que los bienes, el dinero y las personas se muevan libremente entre los países miembros. Los ciudadanos de los países de la UE pueden vivir y trabajar en otros países de la UE sin permiso especial. Esto crea oportunidades y une a las personas. Muchos países de la UE usan la misma moneda llamada euro, lo que facilita el comercio. La Unión Europea también protege la democracia y los derechos humanos. Todos los países miembros deben ser democracias con elecciones justas. La UE tiene un parlamento donde los representantes elegidos de todos los países miembros toman decisiones importantes. Este sistema democrático es único y ha ayudado a traer paz a Europa. La Europa moderna es ahora una de las regiones más ricas y desarrolladas del mundo. La mayoría de la gente vive vidas cómodas con buena educación, atención médica y empleos.